que es Cristian Barroso, director de Lo que no se perdona. ¿Cómo andás, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Con Rolly Serrano, me encanta cuando lo veo trabajar a Rolly Serrano. Sí, ahora estoy trabajando bastante. Sí, por suerte, pues Sí, estuvo sin trabajo mucho tiempo y le estuvo pasando mal. y sí estuvo Estuvo deprimido, muy deprimido, así sí. que estuvo... Y además que lo reconoció, que eso es lo bueno, No, salió es muy a bueno. decirlo. Claro. Sí, Salió a sí, decirlo. ahora justo cuando estábamos filmando la película, él terminaba la película y se iba a Italia a hacer la película que hizo con Sorrentino, Muy buena que esa, me hacía de encantó. Maradona. Me encantó esa. Aparte me encantó verlo a él, yo creo que me encantó Sí, verlo a él. y Muy ya buena hizo película hizo esa. el padre y de Diego. Claro, sí, 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 no, no, me gustó. Hace poco lo vi a Rolly Serrano en una película cuando era flaquito. Sí, Así que me encantó verlo, porque además también una vez que estuvo en televisión contó todo lo que le costaba bajar el ki, bajar el peso y toda la historia, ¿no? Y estaba muy deprimido. sí, Por él eso me siempre... encanta cuando lo convocan para trabajar, porque es muy bueno. Sí, es muy bueno, es muy talentoso. Y además, más allá del sobrepeso que está teniendo, o sea, es un tipo que se mueve. Sí, pero bajó mucho de peso, lo eh, que estaba y bajó lo que bastante. tiene es que está jugando mucho. Ah, Y él lo sabe. lo sabe. Sí. Pero qué actorazo, que es todo lo No, que hace muy bien. no, además de ser muy buen actor, es un muy buen compañero de trabajo. Él se fue unos días antes de comenzar a filmar para poder conocer a los chicos que iban a ser los otros personajes y tener un contacto más cercano con los chicos, conocerlos antes. Él les daba muchos consejos, así que fue bastante bueno en ese sentido. Qué bueno. No, me encantó. ¿Filmaste en Córdoba? No, ahora está en Mar del Plata con... Ah, porque escuché como una tonada en un momento. Ah, yo. No, Ah, en la película. Sí, no, lo que pasa es que... No, la película está hecha en Salta. La cuestión es que Leo Rolli por momentos se le escapa, porque Leo Rolli estuvo viviendo muchos años en Córdoba. De hecho hizo el servicio militar allá, pero él es salteño. Es de Huachipas. ¿De Ah, Huachipas? Sí, de Huachipas. a mí me dio la impresión que eran todos cordobeses, como a mí yo también. le escuchaba En un antes. momento parecía como una tonadita, digo, no, bueno, estuvo filmada en Mar del Plata entonces. No, no, la película fue filmada en Salta. En Salta. En Salta. Ah, Yo soy de Salta, los actores son todos salteños, incluyendo Lola Rolli. ¿vos vivís allá en este No, momento? yo vivo acá. Ah, Y, o sea, ya hace bastantes años, desde 1999 que vivo acá. es un montón. Y antes estuve también en Córdoba 6 años, así que... La película no hace referencia a un lugar. No, porque la idea básicamente era intentar que sea eh, una ciudad del norte del país, que no sea específicamente Salta, porque las cuestiones temáticas, esas como el machismo, xenofobia, Mm. clasismo, todas esas cuestiones están en cualquier ciudad más o menos grande o chicas del norte argentino, ¿no? Entonces como que por eso no quise anclarla o en un lugar determinado y también tomé la decisión de no mostrar Salta como un lugar turístico, que de Ajá. hecho Salta es un lugar turístico, entonces como tomé una decisión de no mostrar Salta como eso, ¿no? Como si fuese un postales turística, digamos. Claro. Yo pensé que era Córdoba, Yo me había también, hecho esa idea. por la tonada, pero además estoy pensando, las callejitas, yo fui a Salta hace muchos años, que me encanta. Es una provincia que me encanta, es hermosísima, con muchas ganas de volver. Pero uno piensa en lo turístico, claro, vos todo lo que mostraste, ahora que lo decís, eran todas calles que podían ser de cualquier lugar. Exactamente. Claro, no, no vi el centro, las iglesias, tan particularidades Eran de... barrios, Claro, básicamente. claro, no. Sí, no, en la película fue filmada tanto o sea, eh, en partes del centro de Salta, pero no específicamente mostrando los exteriores, sino por ejemplo en el mercado, Claro. no sé, hay una vía donde están los chicos que también es o sea, es una parte de las vías de ferrocarril que son bastante céntricas en el sentido están a 10 cuadras del centro. Sí. Y después muchos lugares que son la zona sur de la ciudad, que de alguna forma está mezclado un poco porque hay muchos barrios de esos viejos que daba el banco hipotecario, que eran barrios de clase media, media baja, eh, barrios que están pegados o son colindantes, que son más humildes. Entonces de alguna forma es como que traté de no tener también, o sea,
mostrarlo más de una forma más naturalista, no tanto como buscar una cuestión estética, ¿no? Claro, claro. Y viajaron todos para Salta, todo el equipo técnico. No, el equipo técnico, la mitad del equipo de acá de Buenos Aires, amigos míos que estuvieron conmigo en el ENAR, Ah, la escuela del instituto, y la otra mitad, todo equipo salteño, que se fue fogueando no solamente por la película que hizo, sino que anteriormente habían hecho series, habían hecho otras qué bueno. películas, así que se fue fogueando de esa forma. Y mi intención desde el principio fue siempre, o sea, más allá que tengamos plata del Inca, contratamos mitad del equipo técnico allá y todos los actores de allá. Claro, De hecho, todos los actores son de allá de Salta. todos son de allá. ¿Cuánto tiempo te llevó a filmarla? Eh, el tiempo de rodaje fueron 4 semanas. El Ajá. tiempo de todo el proyecto casi 10 años. Ah, un montón. Porque comencé a escribir el guión en el 2003. Que veníamos de la crisis del 2001, entonces quería hacer una película que muestre de alguna forma lo que estaba pasando a nivel social. Eh, Resulta de que yo trabajo en cine, entonces fui técnico durante muchos años, entonces de alguna forma era que trabajaba en el guión entre el rodaje y el rodaje. Entonces se fue alargando el tiempo, después ahí está el tiempo de conseguir productor, de que lo presenten al Inca, de que... Mientras ibas escribiendo, ¿lo ibas también rodando? Y yo iba filmando otras películas Ah, de otra gente, porque trabajaba de técnico, claro. dejé hace unos 4 años. Entonces de alguna forma era como que fui retrasando mucho y el proyecto, o sea, desde que comencé a escribir la primera línea del guión hasta que logré filmar la película pasaron 10 años. Ah, ¿cómo lleva tiempo Lleva su hacerlo tiempo, acá? también en ese caso particular, ¿no? Porque, bueno, por la cuestión esta laboral y No, esa claro, cuestión. uno tiene que seguir. Ahora, por ejemplo, sí, encaré otro proyecto y, no sé, y es un guión que terminé en pocos meses y porque estoy abocado solamente a eso. Claro, pues estás a eso solamente. Entonces, como, Claro. nada, en ese sentido es como, bueno, decir, me pongo a escribir un guión, bien, tengo una primera versión en 2 o 3 meses y después seguir trabajando. En cambio este me llevó como muchos años, Claro. Y el primero, tu mucha primer, reescritura, sí, ¿es tu ópera prima? fue el primero. Ah, De hecho, eh, el guión fue mutando mucho por la cuestión de que en principio mi intención era mostrarlo desde el punto de vista de un chico de un barrio humilde. Y después, bueno, las cosas fueron cambiando, entonces fue cambiando el proyecto también y el personaje pasó a ser un personaje de clase media, que se junta con otros chicos de distintas clases sociales. eh, entonces, de alguna forma, era cambiar el punto de vista del personaje y de alguna forma también era contarlo desde otra perspectiva. Porque no es lo mismo, no sé, yo cuando comencé a escribir el guión era tratar de hacer algo como Pixar y Rafazo y terminó siendo otra cosa, porque fue mutando tanto el claro. personaje como el proyecto en sí mismo. ¿Por qué lo cambiaste? Y porque en un momento pensé que ya el personaje del chico que se dedica a robar y que sea un chico de origen humilde ya era un estereotipo. Y otra cosa que me influyó en mí fue la cuestión de que leí un artículo en Salta donde unos chicos de una clase alta que viven en un country, por diversión, se dedicaban a robarle a los vecinos, digamos. Y hasta que fueron encontrados por un vecino mientras desayunaban en la casa del tipo, ¿no? Ah, Unos rebeldes sin causa, digamos. Claro, entonces, Ahí te dio como una claro, idea. me disparó eso y tratar de que el personaje, tratar de identificarlo conmigo, que yo vengo de una clase media, entonces era, nada, yo lo conocía mejor, digamos, de esa forma el personaje. Sabía cómo se movía, qué escuela iba, qué tipo de junta tenía con los amigos, o sea, en qué lugares. O sea, lo conocía mucho más íntimamente ese personaje que al chico humilde, me parece. Claro. Eh, Te y resultó más fácil ahí. sí, 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 sí. Me resultó mucho más fácil identificarme yo también, entonces como que fueron
ocurriéndose, o sea, se me fueron ocurriendo muchas ideas al cambiar esa perspectiva, ¿no? De hecho, el personaje de Rolly cambió también, al cambiar ese personaje, el personaje que interpreta de Rolly también fue cambiando. Claro. Pasó de ser un delincuente medio borrachín, qué sé yo, a pasar pasó a ser un personaje más oscuro, más siniestro, y que no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Claro. Yo lo que quería mostrar de alguna forma es que un chico a los 14 años es una persona inocente, que muchas veces se ve llevado por los adultos hacia un punto sin retorno, ¿no? Es mostrar de alguna forma una desesperanza, que es como que el personaje entra en un laberinto y no tiene salida. Entonces es como... Claro, porque hay en la película, por ahí no se habla de la situación de la familia, pero hay como una distancia, ¿no? Como una cosa Claro, de sí, es que una... él se lo ve solo, la mamá con su onda, sin saber cómo manejarlo. Claro. Me dio esa impresión. No hay una mucho más detalle de la No, familia. de hecho fue una propuesta, o sea, que hice desde lo estético, que es que los adultos no se veían, que el único adulto más o menos que nosotros como espectador podemos ver corpóreamente era el personaje de los dos delincuentes, que eran Rolly y el negro Cesario. Eran los dos personajes que se veían. Después la madre, o sea, las figuras casi, o sea que como la madre, el policía, la maestra se ven fuera de foco, o fuera de cuadro, o fragmentados, ¿no? Y de hecho el caso del policía es un caso particular porque recién al final de la película lo vemos entero. Siempre lo vemos por pedazos, le vemos un ojo, la boca, las manos, lo escuchamos, pero no logramos construir a ese personaje. Y de alguna forma es como eh, ver desde el punto de vista de un niño, ver, o sea, que esté evadiendo a esa persona, ver parte de ese sujeto, ¿no? Y eso me parece interesante desde el punto de vista estético. Está bueno. ¿En qué meses filmaste en Salta? En Salta filmamos en abril y mayo. Lindos O meses, sea, ¿no? comenzamos en mediados de abril, terminamos en mayo. El tema era que tenemos que filmar en ese momento por cuestiones climáticas, o si no tenemos que filmar después en septiembre. Y se iba a alargar demasiado, entonces como que preferí largar ahí en esa fecha. Al principio, la película es como me pareció a mí, como un tono sepia, como... ¿Es a propósito o sea, no hay mucho color? Hay mucho color, sí. Yo miraba, digo, blanco y negro, no es blanco y negro, porque hay color. Pero era muy... Sí, está ¿Es a desaturado los propósito? colores. ¿Es con una intención? Sí, sí, sí. Sí, para mostrar más que nada, de hecho va cambiando, la película comienza a la madrugada y termina a la madrugada del día siguiente, entonces como que el personaje ese mientras comienza a desplazarse desde que sale de la comisaría, o sea, eh, vamos viendo que los colores son desaturados, todo medio penumbroso y después, bueno, se hace de día y después cuando se va haciendo más de noche, de alguna forma es como toda la iluminación como más penumbrosa, volvemos a utilizar claroscuros y esas cosas, ¿no? Es como... y eso también es como meter, de alguna forma, utilizar, digamos, la cuestión, la parte psicológica de ese chico. Claro. O sea, mientras más se va metiendo en el laberinto ese y la cuestión esa criminal, o sea, más oscuro se va volviendo todo. Claro, yo lo tomaba ese tono como él veía su entorno o la vida, de alguna manera. A mí me disparó por ese lado, ¿no? Claro, yo o sea, en muchos Interpretarlo casos, por o ese sea, lado. muchas veces dejo a libre albedrío del espectador, que por eso también la película está contada como en esos planos casi de espaldas que lo van siguiendo a él, para que uno como espectador se pueda sentir como se siente ese chico. Claro. Entonces, de alguna forma, es una cuestión de construcción para que vos, espectador, construyas cosas que yo no te estoy diciendo explícitamente. Eh, entonces, de alguna forma, sí, todas esas cosas son como decisiones para que cada espectador, como yo, se haga una idea, también según
su experiencia se haga una idea de cómo se va sintiendo ese chico, ¿no? La cuestión sonora, los colores, la iluminación, está todo construido en ese sentido, ¿no? Está muy bueno. Eran todos actores de Salta, eran actores, porque el director que se fue antes no eran actores los que tenía de allá de Corrientes. Los tuyos sí eran actores. No, los míos, por ejemplo, había algunos que eran actores, los chicos fue más complicado, porque los chicos, había 2 o 3 que tenían experiencia teatral, Ah. los otros no tenían ninguna experiencia, y el protagonista no tenía nada de experiencia. Ah. Muy bueno, chicos. Sí, y sí. me resultó muy natural, y bueno, eso fue una cosa que fui hablando yo con él. Resulta de que él, muchas de las experiencias del personaje eran experiencias propias, la familia separada, él casi vive con la tía abuela, deambular del solo en la calle, los Claro. amigos y toda esa cuestión, tenía mucho en común, digamos. Claro. Entonces como que, y además tuvimos 2 meses de ensayo, entonces de alguna forma es como que se sintió más bien cómodo por la cuestión esa, o sea, se pudo identificar con ese personaje y lo actuó de forma natural. Y para la edad que tiene y sin experiencia fue bastante buena, digamos, la experiencia, porque además, por ejemplo, en el Festival de Cine de las Alturas, que es un festival que se hace en Jujuy, que participan varios países latinoamericanos, él ganó Mejor Actor, compitiendo en películas como La Patota, El Abrazo de la Serpiente, que ganó Mejor Actor, y me parece que desde ese punto de vista lo analizo, para mí fue bueno, porque es bueno para la película, y él estaba re contento, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenía? En ese, cuando grabó, tenía 15 años. Me parecía más chico. Sí, más chiquito. Sí, tenía una cara más, sí, tiene una cara Más chiquito. Y bueno, mañana se estrena. Mañana se estrena. ¿Sabés las salas? En el Gaumont, el DOT, en el Coit. Después se estrena en el multiplex de La Valle. Ah, qué bueno. Se estrena en, no me acuerdo si es Hoyt o Village de Avellaneda. Village. Village creo que es. En Rosario, Mendoza y Salta. Che, qué buena. Bueno, Salta, qué buena. Qué buenas salas. Sí, qué sí. buena. Muchas le dieron. Sí, andaba buscando otras. Por ejemplo, yo lo que quería hacer era meterla en salas de arte y ensayo, ¿no? Salas más chiquitas como el Bama Claro. o el Arteplex, que me parece que la película tenía ese perfil. Después, bueno, cayó en esa sala, ofrecieron No, pero esa está sala, y me bueno. pareció Sí. muy bueno porque de alguna forma, qué sé yo, hoy en día la gente va más a la sala de shopping, ¿no? Sí, porque les queda más cómodo a veces, ¿no? Cómodo. Son más caras, pero son más cómodas. Sí, Son exactamente. muy caras, sí, pero son más Tienen cómodas. promociones. Sí, claro, tiene todo ahí. Pero va Salta, eso es lo bueno. La película se estrena en Salta, ya se pasó una vez en una muestra de cine argentino, pero se va a estrenar allá en Salta, y después va a pasar en Hoyt a Espacio 5. Claro. O sea, en Salta, y vamos a tratar de mantenerla ahí un tiempo, porque yo creo que el público mayoritario, el que va a ser el de Salta, ¿no? Porque Claro. estoy apuntando también a eso, de hecho estamos haciendo bastante prensa para allá, no solamente acá en Buenos Aires, sino allá. Claro, sí. Sí. Además el chico era conocido, porque le gustaba modelar y era invitado a los boliches como a hacer performance, Bueno. entonces como que es conocido, ¿no? Tiene su público ya. Tiene su público particular. Claro, qué lindo. Sí. Claro, sí, bueno, sí, ya cambió todo. Pero bueno, entonces mañana se estrena en muy buenas salas, lo cual me alegro, y ya estás con otro proyecto. Ya estoy con 2 proyectos más, uno que ya lo tengo cocinado, digamos, que es un guión que es una adaptación de una novela que se llama Cómic, de Odiseo Sóbico. Ya tengo el guión terminado, estoy con productores trabajando para armar un desarrollo de proyecto y tratar de que se presente lo antes posible al Inca. Y el otro es un guión que comencé a escribir ahora, que es un policial que está ambientado a finales de los 60. Interesante. Bueno, entonces te vamos a... Cómics es un policial, pero es más raro, ¿no? Porque tiene elementos de fantasía, pero al mismo tiempo tiene un anclaje muy histórico. Está anclado a fines de la dictadura y a principios del 2000. Entonces está anclado como en 2 épocas que son bastante
está muy marcada para los Claro. argentinos, Sí. entonces como que es un policial que tiene elementos de fantasía, pero con ese anclaje histórico, ¿no? ¿Te gusta el policial? ¿Por ese lado? Me gusta el policial como género, por ejemplo, pero en esta intenté no llevarlo al policial, pero sin embargo se coló, ¿no? Porque es, o sea, lo pensé más como un drama social y terminó. Ayer, por ejemplo, hablaba con un periodista y me decía, es un policial negro, me decía. No, yo lo pensé más como drama social. No, pero los personajes esos de perdedores, que son muy típicos de policial negro, que no tiene así muchos elementos de policial. Claro, claro, así que bueno. Bueno, te esperamos entonces en los próximos proyectos. Sabes que acá es tu casa, ya a Julio lo conoces por lo que veo. Sí, sí, ya trabajamos en un par de películas. Tiene Ah, una serie que produjeron, qué sé yo, sobre el guaraní, creo, que hicieron hace un par de años. mirá vos. Así que Julio Zarza viste, nos sorprende todos los días. Es una estrella. Todos los días nos sorprende con algo nuevo. En cualquier momento va a conducir el programa él, me parece, el de Sí, cine. nos va a rajar a nosotros. Porque sí, creo que sabe más que Salgan de nosotras. acá, Sí, sí. no, trabajó bastante. Le gusta, le gusta. Bueno, Cristian, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Te esperamos en la próxima. Bueno, estuvimos con Cristian Barroso, director de Lo que no se perdona, que se estrena